Montserrat y el Santo Grial. La historia del Santo Grial ha llenado volúmenes de fantásticos relatos medievales. Para los defensores de la fe cristiana fue un objetivo primordial de sus vidas. El Santo Grial, mística reliquia procedente de la sublevación de los ángeles encabezada por Lucifer, fue la que utilizó Jesús y sus apóstoles en la última cena en advocación al antiguo pacto entre Abraham y el rey del mundo Melquisedec. Los dioses inefables de todas las galaxias beben siempre de la bebida de la inmortalidad en el cáliz eterno. La púrpura de los reyes sagrados, la corona real y el oro flamígero solo es para el Cristo. El Señor del rayo y del trueno empuña con su diestra el Santo Grial y bebe el vino de oro para alimentarse. Mucho más tarde, esta copa fue a dar al templo de Jerusalén y la reina de Saba sirvió de mediadora en este hecho. Ella se presentó ante el rey Salomón con el Santo Grial y después de someterle a rigurosas pruebas le hizo entrega de tan preciada joya. La reliquia fue custodiada por los esenios, orden sagrada a la que perteneció el Cristo Nazareno. La mística copa fue el receptáculo usado por el senador romano José de Arimatea para recoger la sangre que emanó de la herida del costado del Cristo por la lanza del centurión Longinos. Según el Evangelio de Nicodemo, Pilatos condenó a José de Arimatea a 40 años de cárcel. Pero para su consuelo, se le apareció el propio Jesús resucitado, portando el Santo Grial. José de Arimatea recibió la misión de preservar tanto el Grial como la lanza con que fue traspasado el gran Kabir. Cuando salió de la cárcel, se marchó a Roma, portando las reliquias. Dicen las escrituras antiguas que una noche en sueños fue visitado el viejo senador por un ángel, quien le dijo: «Ese vaso tiene un poder magnético muy grande, pues en él está contenida la sangre del Redentor del mundo. Entiérrala allá». Y entonces aquel anciano vio el templo de Montserrat. Las leyendas dicen que viajó por el Mediterráneo y que llegó hasta Inglaterra. Lo que sucedió después, solo los iniciados lo saben. El Grial pasó a manos de ciertos judíos errantes, después a los bogomilos y finalmente llegó hasta los cátaros. Estos se ubicaron al sur de Francia entre los siglos X, XI, XII y XIII. Dice Miguel García: estos gnósticos medievales, los puros u hombres buenos, fueron custodios del Santo Grial, que llevaron la antorcha del conocimiento desde Alejandría a Egipto. Los iniciados cátaros heredaron las reliquias de sus precursores, los bogomilos, conservando la religión cristiana en su máxima pureza. Los cátaros, antes de su exterminio, pasaron el testigo a los templarios, de una forma casi milagrosa, gracias al coraje de aquellas almas en lucha. En la montaña de Montsegur, al pie del Picacho, en un terreno vallado, había una gigantesca hoguera preparada para quemar a los últimos cátaros. La historia conserva aquella nefasta hora fantasmal de los que se negaron a jurar del catarismo y fueron quemados. Su huella sacra nos alienta. San Francisco de Asís era de origen cátaro y se dedicó a cuidar a los pobres como había sido predicado por los hombres buenos. Pero mientras se elevaban las llamas,
4 sombras salieron del castillo de Montsegur y se descolgaron a lo largo de la vertiginosa pared oeste del pico con la ayuda de cuerdas. Eran 4 cátaros perfectos que llevaban consigo una manta anudada en forma de atillo. Dentro estaban los tesoros ocultos de los cátaros y entre ellos el Santo Grial. Cuando se vieron a salvo, enviaron señales a los mártires para que murieran en paz. El sitio se sigue llamando el Campo de los Quemados. Los 4 cátaros huidos de Montsegur lo hicieron siguiendo un camino conocido hoy como el Camino de los Hombres Buenos, partiendo desde la montaña y cruzando los Pirineos para adentrarse en Cataluña, España. Ellos lo habrían entregado a la Orden del Temple o de los Caballeros del Grial, los Templarios, que se mantuvieron al servicio del Cristo desde el año 1119, protegiendo los lugares santos. Su propósito era salvaguardar a los cristianos que peregrinaban a Jerusalén. La orden fue reconocida como monástica y como guerrera. Los templarios edificaron fortificaciones por todo el Mediterráneo. Sus 3 votos eran humildad, pobreza y castidad. Su último reducto fue Montserrat, y por su proximidad geográfica estuvieron en constante relación con los cátaros. Los monasterios catalanes y languedocianos compartieron la experiencia común del Grial. La montaña de Montserrat fue el epicentro de los caballeros templarios del Santo Grial. Actualmente el castillo de Montsalvat, en el cual está el templo de la iglesia trascendida, y parte de la montaña de Montserrat, se hallan en estado de ginas, ocultos de la vista de los profanos. Las montañas ginas son el lugar intermedio entre el físico y el angélico, límite entre lo visible y lo invisible. Es la 4ª dimensión, donde habitan los elementales, las humanidades puras y los seres inefables. Ellos, los ginas, se desplazan a voluntad. La concepción ginas en el mundo islámico es análoga al paraíso o jardín, que contiene hermosos árboles, flores y frutos y está vallado y protegido. Es el jardín edénico, marco de la tentación genésica de Adán y Eva, como si la imaginación humana no lo pudiera vislumbrar, porque es el lugar de Dios. Dice el Corán que allí dentro no oirán ni charla frívola, ni incitación al pecado, solamente palabras de paz. La montaña de Montserrat es un macizo rocoso considerado como el más importante de Cataluña, España. Es una obra de arte cincelada por la naturaleza. Está situada a 30 kilómetros de Barcelona y se encuentra a una altura de 720 metros sobre el nivel del mar. En esta montaña se sitúa el santuario y monasterio benedictino dedicado a la Virgen de Montserrat y otro oculto, el de los caballeros del Santo Grial. La palabra mont significa en catalán monte y serrat, serrado, o también serrat como serralada o cordillera. Su afiliación esotérica indica que parte de esta montaña sagrada fue seccionada o cerrada para quedar oculta en la 4ª dimensión por el tesoro espiritual que contiene. El senderismo permite recorrer los caminos de luz que trazaron sus ilustres moradores, inmersos en su aura astral, las ermitas de San Juan, de San Onofre, San Miguel o la Madalena. Y las cavernas sin número ni nombre dan testimonio de su honrosa presencia. Destaca la ruta de la Santa Cova o el lugar donde apareció la Virgen.
como en una piadosa oración, se discurre transitando por los misterios del rosario, expuestos en esculturas al aire libre, y concluye con la humilde capilla adosada en la roca. Algunos de los pobladores más antiguos de la zona de Montserrat conservan en la memoria el relato antiquísimo de que dicha montaña se volvió un día al revés para hacer desaparecer todo rastro del Grial. Las caprichosas formas de las piedras y de la misma montaña sugieren receptáculos energéticos de elevada espiritualidad. Quienes contemplan Montserrat aseguran que la naturaleza se volvió artística al esculpir en sus piedras diversas formas, ya sean humanas, de animales o de símbolos universales. La leyenda dice que al subir el hombre a estas piedras se convierte en mujer, o al revés, la mujer que sube se transforma en hombre. Esto alude, en la sabiduría popular, al carácter andrógino del alma. Hombre y mujer, como peregrinos que transitan el camino esotérico, deben portar el báculo de la columna vertebral. Ella lo lleva en su diestra. Su rostro rebosa felicidad. Un escapulario o rosario de cuentas indica el samsara, trascendido. El libro cerrado en su brazo alude al trabajo alquímico ya concluido, que lo refuerza con la paloma en su regazo mirando hacia la cruz. El hombre, de digno porte con su báculo y su gorro frigio que alude a la castidad, lleva sobre su túnica un cordón de cilicio o sacrificio consciente en la cruz alquímica. Su libro también cerrado lo califica como adepto iniciado. El cuervo a sus pies le ofrece el huevo alquímico o fruto de la inmortalidad. No es extraño que en compañía de tales seres los lugareños aseguran ver luces enigmáticas. De las primeras que se recuerdan fue el 21 de febrero de 1345, en el que una luz intensa procedente de la montaña penetró en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen por la abertura más alta. La luz, una vez en su interior, ante el asombro de los muchos feligreses allí congregados y como representación a la tríada cósmica, se bifurcó en tres. Una parte se dirigió a la moreneta, otra al Cristo, y la última permaneció inmóvil, suspendida en el aire, al tiempo que repicaban las campanas sin que nadie las hiciera sonar. A través de la historia hay constancia de milagros y de hechos enigmáticos que por la singularidad de esta santa montaña se dan naturalmente, y cuya sola contemplación invita al arrobamiento espiritual. La montaña de la sabiduría griálica es el ánfora de salvación saturada de claves sagradas de la milicia del Cristo. En ella se condensan los misterios templarios que se hallan presentes en la esencia y potencia de Montserrat. Su suelo tapizado de bosque de encina y de durillo ocupa gran parte del territorio, y aunque parezca una montaña estéril, no lo es, pues tiene una gran variedad de vegetación, sobre todo en las zonas sombrías y en los valles interiores, donde los arbustos y las enredaderas, como la zarzaparrilla o el boj, conviven con los robles. Entre la fauna hay jabalíes, cabras salvajes, águilas perdiceras y búhos reales de hábitos nocturnos. La salamandra, el sapo, el gavilán, la culebra de escalera y el murciélago, entre otros, son los habitantes de la montaña sagrada que compartieron el lecho de los anacoretas. A partir del hallazgo de la Virgen
En el año 880 se empezó el culto en varias ermitas del entorno de la montaña. Ello dio como resultado la gran cosecha de santos eremitas. Sobre el año 1000 había unas 15 ermitas habitadas por ermitaños. Las humildes estancias excavadas en la roca ofrecían el cobijo necesario para el místico. Penitencias y ordalías sin número se ofrecieron para la liberación del alma. Muchas ermitas disponían de un pequeño huerto y los frutos silvestres se convirtieron en el más exquisito manjar. El agua de lluvia fluía por los poros de las rocas y las estancias llenas de luz se alimentaban con los rayos solares. Una mística vibración danzaba entre el silencio de las cañadas. La naturaleza se regocijaba cobijando a los santones con una perspectiva del azul celeste, unida al barranco vertiginoso que les hacía estremecer sus conciencias en el eterno palpitar cósmico. El insigne genio musical Richard Wagner, iniciado de una sociedad secreta, llegó hasta Montserrat, en donde vio realmente muchas piadosas escenas que tan magistralmente plasmó después en su obra el Parsifal. Como lo indica el Dr. Krumheller, la etimología de Parzival o Perceval, deviene del catalán Percival o el que vale por sí mismo. Y muchas de las lides sobre la conquista del Grial se produjeron precisamente en la región de Cataluña. Los caballeros que han resistido puros, custodiando con fidelidad la piedra iniciática, son quienes forman parte de la Iglesia triunfante, cuya morada está en los mundos internos. La Orden de los Pobres Caballeros del Cristo del Templo de Salomón, cuyos miembros son conocidos como Caballeros Templarios, fue una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media, que se mantuvo activa durante algo menos de 2 siglos. El corazón de Cataluña se llama Montserrat. La sagrada montaña, ubicada en su centro geográfico, desafía a los hombres de todos los tiempos para rasgar el velo que oculta sus enigmas. Aquí se reúnen periódicamente para difundir la sabiduría gnóstica en las almas anhelantes. Los caballeros del Grial permanecerán custodiando la copa del saber en este sagrado recinto hasta el final de los tiempos. El Temple expandió las enseñanzas crísticas que han permitido al aspirante a la autorrealización cristalizar en sí mismo el misterio del Santo Grial como consumación de la gran obra. Elevándose a más de 3000 pies de altura, esta maravilla de la naturaleza es el resultado del formidable trabajo realizado por los elementales de la tierra, los gnomos y los pigmeos. Ellos son gobernados por el genio planetario Melquisedec, el rey de nuestro mundo. Desde tiempos remotos, la capilla de la Virgen se convirtió en santuario y punto importante de peregrinación. Según la leyenda, la primera imagen de la Virgen apareció un sábado por la tarde del siglo VII. Unos pastores vieron descender del cielo una fuerte luz acompañada de una hermosa melodía. Los 4 sábados siguientes la visión se repitió y para que los creyeran fue necesaria la presencia del rector del municipio de Olesa, quien constató la visión de los pastores. El obispo, al enterarse de la noticia, organizó una visita a la cueva, encontrando allí a la santa imagen de la Moreneta. El obispo propuso trasladarla a Manresa, pero al intentarlo, la imagen se hizo tan pesada que no la pudieron mover. Por tal fenómeno, se interpretó que el deseo de la Virgen era quedarse allá,
donde se construyó la capilla. La Virgen Moreneta es de color oscuro. Es una talla románica de madera de álamo, tallada a finales del siglo XII. La Madre Divina, en sus múltiples representaciones, se ha manifestado siempre como deva o guardiana de la naturaleza. La bella imagen muestra a la Virgen con el niño sentado en su regazo y mide unos 95 centímetros. En su mano derecha sostiene una esfera que simboliza el universo o el compost alquímico. El niño tiene la mano derecha levantada en señal de bendición, mientras que en la mano izquierda sostiene una piña. El pino es el árbol de Acuario y la piña es su fruto y semilla que alegorizan a la simiente creadora. Según Paracelso, estaba consagrado desde la antigüedad a Cibeles y a Pan. La piña pertenece a Aries, la fuerza fuerte contra toda fuerza del amor consciente, y sirve para revelar el número místico de una persona. Con la excepción de la cara y de las manos, la imagen es dorada. Aunque se pensó que el origen del color oscuro era provocado por el humo de las velas que durante siglos se han colocado a sus pies, lo cierto es que su explicación viene de la mano de las vírgenes negras de la alquimia. Las vírgenes negras también se hallaron en las catedrales góticas y en los templos druídicos, frecuentados por los cátaros y elegidos como enclaves de poder por los caballeros templarios. María, la Virgen de los cristianos, fue el símbolo del eterno femenino y la divina madre cósmica particular para los cátaros. Los albigenses llamaban a su iglesia la Iglesia de María, la Iglesia del Paráclito. María es, pues, el símbolo de la Iglesia del amor consciente. Igualmente, para los templarios, como aspecto esotérico gnóstico, las vírgenes negras están enlazadas con el Santo Grial y con la alquimia. Representan el precepto alquimista del vitriol, que significa visita el interior de la tierra, que rectificando encontrarás la piedra oculta. La Edad Media fue una época sacudida por influencias cósmicas ligadas a la vibración de átomos crísticos solares que, bien canalizados, auxiliaron en el desarrollo de las conciencias. Ello posibilitó la formación de un puñado de adeptos de la Logia Blanca, que se encargaron de operar un cambio en la ciencia, en el arte, en la filosofía, la política y la religión. Las vírgenes negras tuvieron su culminación en los siglos XII y XIII principalmente. Allí donde haya una virgen negra, habrá un mensaje oculto de la gran obra. Los lugares de su aparición fueron objeto de estudio y práctica alquímica. A través del culto mariano se expresa la propia tierra negra filosofal. Es la piedra negra venerada por los musulmanes, la Kaaba. Cuando las vírgenes negras se muestran sin el niño Jesús en su regazo, indica que aún el iniciado no ha llegado a la cristificación. Esta fase alquímica está indicada por las aguas negras o el primer mercurio, donde la Divina Madre no está preparada todavía para concebir al Cristo íntimo, pues el Espíritu Santo no la fecundó. En cambio, cuando ella muestra al niño de oro de la alquimia, indica un trabajo esotérico superior, la cristificación. Es un canto a la fecundidad espiritual en el sendero iniciático. Fulcanelli dice que los cirios en su ofrenda eran siempre verdes, como el león verde de la alquimia. El león verde indica al niño de oro, que no ha adquirido todavía las características minerales que distinguen químicamente al estado adulto del estado naciente.
La policromía original de la moreneta de Montserrat en sus vestidos son de color blanco, rojo y azul, con adornos dorados que representan a los colores de las fases alquímicas. Así oraban los templarios. Rindamos gracias a la Virgen María, Nuestra Señora, porque ella es el jefe de nuestra orden, porque ella fue el comienzo de nuestra orden y por ella y en su honor serán, si a Dios le place, el retorno de nuestra orden en su verdad y en su pureza, y el fin de nuestras vidas y el fin de nuestra orden cuando a Dios le plazca. Que así sea. La Basílica de Montserrat se comenzó a construir en el siglo XVI y entre las diversas construcciones del santuario y monasterio benedictino está la sala capitular, el claustro neorrománico y el refectorio, que destacan por su bello estilo arquitectónico. La actual comunidad del santuario está formada por unos 60 monjes que siguen la regla de San Benito del siglo VI, cuyo lema es Ora et Labora. El objetivo principal de la comunidad es seguir haciendo de la montaña sagrada un punto de encuentro y de oración. Siguiendo a Fray Luis de León, que adoraba la vida ascética, decía: «Qué descansada vida, la de aquel que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido». San Benito fue un monje cristiano considerado el iniciador de la vida monástica en Occidente desde los años 550. Fundó la Orden de los Benedictinos, cuyo fin era establecer monasterios autosuficientes que por lo general se organizaban en torno a una iglesia y a un claustro. El monasterio de Montserrat cuenta con una biblioteca de casi 300.000 volúmenes, así como una escolanía de niños cantores, considerada el conservatorio infantil más antiguo de Europa. El conjunto arquitectónico del monasterio está formado por dos bloques de edificios con funciones diferentes. Por un lado, la basílica, con las dependencias monacales, y por otro lado, los edificios destinados a atender a los peregrinos y a los visitantes. La comunidad benedictina rige el monasterio desde hace más de 1100 años, como una escuela al servicio de Dios. Esto hace que el monasterio sea la base fundamental de la comunidad, que debe hacer fácil, natural y flexible la relación con Dios. Los benedictinos en su vida contemplativa dan prioridad y preferencia a la oración, estableciéndose como ideal puro de la vida cristiana. La relación del hombre con Cristo es la que busca el monje y el anacoreta de todos los tiempos. San Benito lo remarcaba en su regla: nada se antepone al amor del Cristo. Según el venerable maestro Samael Aun Weor, igual que sucede en otras religiones ortodoxas, aun dentro de la misma religión cristiana, hay dos círculos: el exotérico o público y el esotérico u oculto. En España y alrededor del monasterio de Cataluña, continúa el maestro, hay una cadena de monasterios gnósticos. Sin embargo, aparentemente parecerían de tipo católico. Los curas de allí dicen misa y predican en el púlpito, pero se reúnen en secreto, a puerta cerrada, a estudiar la gnosis. Son gnósticos y es toda una cadena de monasterios donde se estudia el esoterismo crístico. Según Mario Rosso de Luna, Richard Wagner, mitólogo y ocultista, en la ópera de Lohengrin, dice: «El héroe caballero del cisne canta para darse a conocer a la estupefacta asamblea en el supremo momento de la despedida en un mundo accesible, en un mundo sagrado,
llamado Montsalvat. Allí se eleva un templo indescriptible, cuyo brillo y esplendores no tienen rival en la tierra. En sus muros, como en un Sancta Sanctorum, se conserva celosamente un vaso augusto, que los ángeles Odianis Ginas entregaron a la piadosa guarda de los hombres más puros. Una paloma, Hansa o cisne protector, cruzando el espacio, acude cada año a renovar sus esplendores. Es el Santo Grial, el tesoro que infunde inextinguible ardor en los caballeros que lo custodian. Quien alcanza la gloria de servirle queda ipso facto investido de un poder sobrehumano, un poder mágico, y seguro ya de su victoria, tiene en su potente mano la suerte de los malvados. Aun cuando haya de trasladarse a lejanas comarcas para proteger la virtud escarnecida y el derecho menospreciado, su poder subsiste y su fuerza es sagrada, aunque su alto título y su excelsa condición sean ignorados por todos. Lohengrin exclama: tan sublime y maravilloso misterio no debe no ofrecerse a la mirada de los mortales, por eso ninguno de los nuestros elude la severa ley. Y al descubrirse su incógnita primera, ha de partir. He aquí, pues, que yo descorro el velo antes de irme. Parsifal es mi padre, y el Santo Grial es mi patria.